Les cuento que el dólar sigue en alza, pero alza fuerte, ¿eh? 411 pesos esta hora, ayer cerró a 408 y el viernes valía 400 pesos. Y también están subiendo los dólares, que uno que está afuera, que no es el hombre de a pie, el ahorrista común, y a veces no entiende cómo se maneja el dólar MEP y el dólar libre, pero estos dólares mueven 200 millones de dólares por día. Bueno, el temor del gobierno de que el dólar MEP valiera más de 400 pesos ya se cumplió, 404,97, casi 405. Y el contado con liquidación, que es el llamado dólar fuga, está en 418 pesos. Pero vamos a hablar con un analista financiero que sabe mucho más que yo y aparte es experto en agronegocios, Salvador Vitelli. Buen día, Salvador, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo te va? Buen día, gracias por la invitación. ¿Viste cómo se está disparando el dólar, no? Sí, lo vi, arrancó bastante picante el día de hoy y en todas sus variedades, sí. Como bien decías, tanto Blue como MEP y contado con liquidación hoy teniendo alguna suba interesante. Por ahora no se ve demasiada intervención sobre la curva en los financieros, que bueno, el mercado, por así decirlo, está un poco expectante a ver qué hace el Banco Central, si interviene o no un poco en estas cotizaciones, porque bueno, el contado con liquidación ya, bueno, a 13 pesos arriba del MEP, el MEP ya superando la barrera psicológica de los 400 pesos, así que una suba para nada despreciable para las cotizaciones de las divisas el día de hoy. Ahora, yo te hago una pregunta. Cuanto más alto sea el valor del dólar MEP y del contado con liquidación, ¿más dinero de las reservas tiene que poner el Banco Central para frenarlo? Y lo cierto es que en la medida de que vaya interviniendo en la curva, es decir, en el mercado secundario con la compra de títulos en dólares y venta de títulos en pesos, va a tener que ir poniendo mayor cantidad, que depende y deriva de las paridades en las que estén esa cuantía o no de reservas que se le vayan a ir, porque en la medida de que las paridades estén destrozadas como lo es actualmente, solamente va a poner un 25% de ese valor nominal que tiene el bono para poder intervenirlo. De todas maneras, es una jugada que no es sustentable en el largo plazo, porque se puede intervenir hoy, se puede intervenir mañana, pero tarde o temprano el mercado que termina llevando las cotizaciones hacia donde cree conveniente, y a fin de cuentas el Banco Central quedará con la misma tenencia de títulos, pero cambio en su calidad, ya que va a quedar con mayores cantidades de títulos en pesos y menor en dólares. Por ende, va a haber vendido dólares, básicamente, que es la regla número uno del mercado. Si uno quiere que algo baje, tiene que haber más oferta. Sí, mira, yo hoy escribí una nota, bueno, la que participaste vos con tus declaraciones, a 5 causas que subieron, por las que subió el dólar, pero hay algunos medios que ponen también como causa que si Milei gana hay que retirar los dólares de los bancos, lo que me parece algo absolutamente injusto. Milei entró tercero en las elecciones, nunca habló de quedarse con los dólares de la gente, otros dicen que hay que retirar los pesos de los bancos. No entiendo el espanto que se quiere crear con Milei, pero creo que no tuvo ningún efecto lo de Milei en el mercado. No, sinceramente no lo veo, y sobre todo teniendo en cuenta la metodología que puede llegar a adoptar Milei para su posible dolarización en caso de que sea presidente. Si optase por una metodología similar a la que propone Ocampo y Kachanowski, en definitiva no se tocarían en absoluto los depósitos de la gente, ya que se toma como principal activo la tenencia de títulos que tiene el Banco Central en dólares, y a lo sumo las reservas netas, que las reservas netas ya las tiene descontadas los depósitos de la gente, es decir, los encajes y los que están en cuenta corriente. Por ende, no lo veo como un factor que esté influyendo en este preciso momento, si bien ahora están en la cumbre, en la reunión del Yao allá en Bariloche con empresarios. Entiendo que hoy va a estar hablando Milei, y probablemente las consultas vayan también por ese lado, sobre la dolarización que tanto ruido estuvo haciendo estos últimos días. Lo cierto es que hay propuestas de que no incluyen en absoluto la toque de esos encajes, esos depósitos de la gente. Ahora, cuando sube tanto el dólar,
¿puede incidir en la liquidación del dólar soja, de la soja con el dólar a 300 pesos? Sí, yo creo que sí. No obstante, hay una determinación bastante importante en la dolarización, por lo que una suba de hoy que está en torno al 2,4, 2,5%, no creo que vaya a hacer que no liquiden. Puede que haga ralentizar esas liquidaciones esperando alguna posible baja, sí, pero en términos generales esa liquidación es muy probable que vaya a estar, ya que en un año turbulento como el que vamos a estar atravesando, el dólar ha sabido ofrecer un buen refugio, una buena estabilidad, y bueno, el peso sabemos de que si bien el año pasado hacer tasa fue conveniente sobre el final del año y el dólar quedó rezagado frente a la inflación, este año con esta suba ya el MEP, por ejemplo, se está poniendo a tiro contra la inflación acumulada que tenemos de este año. Entonces, hoy en día el término dólar para el productor significa refugio, significa descanso, y yo creo que aquellos que estén determinados en dolarizarse nuevamente, esta suba, si bien no les es imparcial, no les modifica el objetivo. Ahora, ¿cómo cambió la perspectiva de todas las consultoras? Yo me acuerdo que a fines de marzo, principios de abril, todos hablaban de que la inflación de abril iba a ser menor, que no iba a llegar a 7%, que iba a estar por arriba del 6%, pero que no iba a llegar a 7%, y hoy todas coinciden en números catastróficos arriba de 7%. ¿Qué pasó? Y ahora este dólar supongo que le mete más presión todavía a la inflación. El tema con el dólar, soja y demás, es que vamos camino a un incremento de los pasivos remunerados, donde hoy la tasa la mensualizada está en el 6,4%, lo que te termina poniendo cierto piso a la inflación. ¿Por qué? Porque para el Banco Central pagar, y por pagar no me refiero a la liquidez, sino más bien en lo devengado, para poder pagar esos intereses recurre a la emisión. Por ende, esa misma emisión se termina trasladando precios. Entonces, hoy los pasivos remunerados, la tasa que se vaya a pagar, está poniendo cierto piso a los precios en torno al 6,4%, por lo que la misma inercia que vamos a estar teniendo va a ser muy difícil de controlar, y probablemente vayamos a una velocidad crucero de mínima el 6%. Lo de marzo fue una sorpresa al alza, una sorpresa para muchos analistas el dato. Por otro lado, me deja relativamente tranquilo de que los números del INDEC pueden estar reflejando la realidad, lo cual no es menor. No. Pero bueno, el hecho es de que en la medida que vayan incrementando estos pasivos con el dólar soja, la emisión que va a haber por el dólar soja, y cómo se van a esterilizar con pasivos remunerados al mismo tiempo, la posible suba de tasas que pueda llegar a haber de la política monetaria, va a generar cada vez más un piso más significativo para la inflación, donde probablemente vayamos a estar en torno al 6,5 velocidad de crucero. Ahora, lo que me asombra es Massa tratando de cargar de deuda al próximo gobierno, pidiendo préstamo al fondo para 2024, que venza en 2024, que le adelante fondos de 2024, y tratando de pasar la deuda del Tesoro al 2024. Está tratando de trasladar esta bomba de tiempo al próximo gobierno. La herencia va a ser terrible. Yo creo que el próximo gobierno viene con una carga que no la tuvo ningún gobierno antes. Exactamente. Bueno, muchos compromisos se están tratando de postergar. Lo cierto es que deben ser contados con la mano los presidentes en la historia mundial que hayan intentado dejar en buena condición o en un buen escenario al próximo gobierno, y ya estos, sabiendo de que las posibilidades de una continuidad del partido Frente de Todos es escasa, bueno, entienden de que su plan está concentrado y es el 100% de sus energías puestas en el plan Llegar, donde cada vez ese plan Llegar luce más lejos, donde el puente se está haciendo cada vez más largo, y hay bastante inestabilidad en el sistema de precios relativos completamente rotos, y si a esto se le suma alguna suerte de aumento interesante en el dólar, que es justamente la variable que estaban determinados a controlar, bueno, estamos hablando ya de que el plan Llegar se está poniendo cuesta arriba.
donde si la liquidación del dólar soja llega a ser menor a lo esperado, debemos estar hablando de otro tipo de escenario. Pero vos no podés tener casi todos los productos exportándose a 300 pesos y pagarle a los importadores, vender esos dólares a los importadores a 215 pesos. Es una locura. Sí, no tiene sentido la alquimia que hacen, pero bueno, es propio de estos tipos de sistemas, y que lo veníamos advirtiendo desde el primer dólar soja, donde las distorsiones iban a ser fenomenales, y se llegó a este tercer dólar soja, dólar agro, con una distorsión en el sistema de precios abismal. ¿Y qué es lo que produce hoy esa puja de precios que se encuentra entre productores y exportadores? Porque el precio de la soja nunca bajó significativamente como bajó el tipo de cambio luego del segundo dólar soja. Entonces, hoy nos encontramos con que los productores tenían una expectativa de precio mucho más alta de que el exportador está dispuesto a pagar. Entonces las liquidaciones vienen ralentizadas. Estos últimos dos ruedas, tanto viernes y lunes, las liquidaciones fueron bastante magras comparado contra esquemas anteriores, y al mismo tiempo la variable clave a ver son las toneladas negociadas, que vienen muy por debajo de las ediciones anteriores, porque que se liquide no necesariamente significa que se hagan operaciones. Claro. Entonces allí tenemos una variable a ver, y yo noto realmente poca intención de estar vendiendo estos precios. Se pueden llegar a dar ventas puntuales de alguna necesidad financiera, calzarlo con insumos, etcétera, pero el famoso vender por vender no va a estar, Luis. Ahora, si hicieron todo esto de tener cepo, de inventar las LELIQ para contener la emisión, para no tener inflación, fracasaron. Sí, sin dudas. El plan de anclar el tipo de cambio, utilizar el tipo de cambio como ancla nominal de precios, atrasándolo, esperando de que los precios no sigan la corriente, la dinámica de emisión monetaria, fue un rotundo fracaso, lo que perjudicó fuertemente la balanza comercial, con importaciones exacerbadas y exportaciones que, si bien estuvieron en valores récords, lo cierto es que a partir de 2022 se fue evidenciando cada vez más una acumulación por parte de mercadería de los que exportan valor, y eso hizo de que hoy, bueno, se tenga en ese tipo de distorsiones como el dólar soja y demás, hoy ya casi ofreciendo el dólar de 300 pesos a infinidad de productos de la economía, con tal de tratar de rescatar algunos dólares que le pueden llegar a quedar al Banco Central para fortalecer las reservas. Ayer, de lo que se liquidó de dólar soja, el Banco Central se quedó solamente con la mitad. Para que estemos hablando de una edición exitosa, o tiene que aumentar considerablemente el volumen liquidado, o bien el Banco Central tiene que empezar a acumular más divisas de la que está acumulando ahora. En el primer esquema acumuló un 65% y en el segundo un 78%. Ahora en este va apenas al 48-50%. Claro, lo que pasa es que si deja de venderle divisas a los importadores, el desabastecimiento está a la vuelta de la esquina, la caída de la recaudación fiscal también, y entramos en recesión. Sin dudas. Ya estamos en recesión, ¿no? 4 meses de caída de actividad económica consecutiva, recesión. Sí, según los libros, algunos hablan de dos trimestres. Bueno, tiene sus bemoles, pero lo cierto es que en este año la actividad va a caer, por ende se puede llegar a estar hablando de inflación, porque en definitiva de punta a punta del año vamos a decrecer en producto con una inflación fortísima, así que ya estaríamos hablando de esta inflación. Sí. Vos sabés que yo hago las compras diarias en el supermercado y noto todos los días los cambios de precios, todos los días, la verdura cotiza ya como antes cotizaba la carne. O sea, para el bolsillo y para este salario, la verdura representa lo que representaba antes la carne. La carne ya pasó a ser un artículo de lujo. Pero 2.400 pesos un kilo de lechuga, 900 o 800 pesos un kilo de tomate. Escúchame, son valores que la gente con los salarios de hoy no puede alcanzar. Ese es el problema, y uno de los mayores subas que tuvo el mes de marzo, por ejemplo, fue en términos de alimentos.
si bien la carne en 2022 quedó muy rezagada frente a lo que fue el ajuste de precios de punta a punta, sí es cierto de que en este año está sufriendo fuertemente, entonces eso pega de bolsillo de primera mano. Por ejemplo, los alimentos y bebidas el mes pasado subió 9,3%, casi 10 puntos subió en un solo mes la canasta donde el minorista va a hacer las compras y demás. Entonces ya en el acumulado está dando una inflación fenomenal en lo que va de la gestión de Fernández, donde en términos reales los alimentos y bebidas subieron 18% en lo que va de la gestión de Fernández. Es decir, aquella persona que apenas pudo con sus ingresos ir ajustando a medida que fue la inflación, bueno, los alimentos le sacaron un 18%. Es una suba más que considerable y eso en definitiva termina siendo un empobrecimiento del salario con pérdida de poder adquisitivo. Sí, lo que veo es como Argentina se desenganchó del mundo, salvo en los bonos que están cayendo, porque está cayendo la bolsa de New York y todo, pero la bolsa local está subiendo y de manera interesante. Es como la bolsa parece jugar más por un tema político que por el económico. Sí, pareciera de que el equity está haciendo esa trade electoral, donde ya hace varios meses que viene con ese trade, y los bonos les cuesta, los bonos soberanos, ¿no? Porque obligaciones negociables es otra cosa, a los soberanos les cuesta mucho arrancar o comenzar ese trade debido también al riesgo crediticio y a la posibilidad, una gran posibilidad de un haircut que se le haga en los bonos. Entonces les cuesta arrancar por la misma reestructuración que el mercado cree que van a recibir. En cambio, el equity, bueno, ya estamos hablando de empresas muy saneadas, donde los pasivos se han reestructurado o bien se han pagado en su totalidad. Entonces son empresas muy sólidas, con buena solvencia. Entonces ya ahí se juega otro partido. Sí, es lamentable. Mira, te juro que tengo una desazón porque sabemos que un cambio de gobierno tampoco va a solucionar esto, va a tener estos problemas graves que hereda, más la reestructuración de la deuda que se hizo cuando salió del default a Argentina durante esta gestión, que pasaron casi todos los vencimientos para el próximo periodo. Sí, exactamente. Estamos técnicamente de vuelta en default porque no va a quedar otra que volver a reestructurar la deuda porque los compromisos son muy abultados, va a ser muy difícil poder cumplir con el esquema actual y es muy probable de que vayamos nuevamente a una suerte de reestructuración para estos bonos. ¿Y qué es lo que te está marcando el mercado? Porque en definitiva que coticen a un 25% de paridad no es de un bono que vayan a pagar a finis el 100%. Entonces el mercado ya está descontando en precios esa posibilidad de que haya una suerte de reestructuración. Incluso, bueno, depende de la sensibilidad de cada bono, algunos ya incluyen probabilidades de un haircut, o sea, de un corte de cupón de un 50% en la amortización. Claro. Bueno, ya estamos por terminar el programa. Gracias, Salvador Vitelli, por todos tus conceptos que nos esclarecen muchísimo. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, Luis, gracias a ustedes por la invitación. Que anden muy bien. Un abrazo grande. Estás escuchando Con Agujas en la Lengua. Periodismo intenso por Concepto 95.5.